Continuamos aquí en Mañana Federal. Momento de recibir a dos protagonistas que nos vienen a hablar en particular de una efeméride. Ellos son, obviamente, integrantes de la Policía Federal Argentina, de la División Prevención Federal de Riesgos, el inspector María Bravo, el cabo primero Juan Marcelo Benítez. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están? Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la presentación. Sí, nosotros somos de la División Prevención Federal de Riesgos, dependiente de la Superintendencia de Bomberos y Protección de Riesgos. Agradezco a la jefatura por permitirnos estar acá hoy, compartir un poco de las actividades que hacemos en la división. Nosotros trabajamos en la parte preventiva, sí, principalmente, y dentro de este marco preventivo trabajamos mucho con las capacitaciones, en los que nos convoca hoy en la parte de primeros auxilios también, no solamente con el personal propio de nuestra policía, sino también otras fuerzas. Trabajamos con organismos gubernamentales, no gubernamentales, muchos objetivos diplomáticos y sobre todo con la comunidad, ¿no? Tratando de generar conciencia, claro, trabajar en la parte preventiva para reducir los riesgos, que ese es un poco el propósito nuestro como dependencia. Así es. Bueno, hoy es el Día Internacional de los Paramédicos y bueno, un poco la excusa para tenerlos aquí es hablar de los primeros auxilios, algo que, bueno, evidentemente hacen y capacitan en la división. Quizás la primera pregunta que estaría bueno hacer o que se me ocurre es, tengo una emergencia. ¿Qué hago? ¿Cómo activo este sistema de emergencia justamente como para poder recibir apoyo, ayuda? En esas situaciones en donde quizás uno no responde como lo haría fríamente, ¿no? Bueno, principalmente si nosotros nos encontramos con una situación de emergencia, sí, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la escena sea segura para que yo pueda actuar. Eso es bien, muy importante. Nosotros tenemos que asegurarnos de que no corra un riesgo yo al actuar ante una situación de emergencia para poder auxiliar a una víctima. Claro. No tengo que convertirme yo en una víctima. Claro. Y ahí es donde radica mucho la importancia de activar el sistema de emergencia. Sí. Porque a veces uno piensa que es, bueno, no, nada más llamé por teléfono. Y la verdad que llamar por teléfono es muchísimo. Sí. Es lo primero que se hace porque si nosotros no activamos el sistema de emergencia, va a retrasarse, claro, justamente la llegada del personal idóneo. ¿Cómo lo podemos activar? Bueno, principalmente tenemos dos números para llamar cuando estamos hablando de situaciones de primeros auxilios, ¿no? De situaciones de emergencias médicas o de urgencias médicas, no necesariamente emergencias. Podemos llamar al 911, ¿sí? O al 911, mejor dicho. Y tenemos para activar también el 107. Okay, ¿sí? Son los dos, perfecto, números que podemos llamar. Es muy importante que cuando nosotros activamos este sistema de emergencia, las cosas que decimos, vamos a decir cuál es el número de teléfono del cual estamos llamando. Sí. Vamos a decir qué es lo que está sucediendo. Bien. Es decir, es muy importante que nosotros digamos qué es lo que vemos, qué es lo que tenemos, cuál es la situación que nosotros estamos viendo. Claro. Ya sea porque nos pudimos acercar y lo estamos viendo de cerca, o desde lejos podemos ver que la situación se está ocurriendo, ¿verdad? Claro, no suponer cosas que no pasan y ese tipo de cuestiones, porque por ahí eso hace que se despliegue otro tipo de operativo, ¿no? Bien, eso también está muy bueno lo que vos decís, porque está bueno ser específico en qué es lo que está ocurriendo. Claro. Y también es importante decir cuántas víctimas tengo, por ejemplo. Porque cuando se desplaza una ambulancia, se desplaza para una persona. Claro. Si yo tengo múltiples víctimas, también lo debo decir. Claro. Porque necesito que vayan más de una ambulancia. Si está involucrado un niño, está bueno avisar que es un niño, ¿sí? Y la situación también amerita, como vos decís, diferentes recursos. Claro. Sí. Después es muy importante decir dónde estamos, sí, cuando activamos el sistema de emergencia. Y ser lo más claros posibles cuando damos la ubicación de nuestro lugar. Si yo estoy dentro de un edificio, está bueno decir en qué piso, en qué parte del edificio, cómo, claro, acceder al edificio. Todo lo que son información de ubicación es importante que la demos claro porque va a ayudar a que el sistema, claro, de emergencia acuda más rápido. Claro. Eso también es importante. Sí. Cuando decías lo de que esté seguro, digamos, la zona, imagino, no sé, vamos con el ejemplo que es lo más sencillo, digo, si hay un atropellado, no ponerse en el medio de la calle cuando todavía el tránsito no frenó, porque si no me van a pisar a mí.
Digo, es tan sencillo como eso, pero tan difícil como eso. Es tan sencillo como eso y tan difícil como eso, exactamente como vos lo decís. Es ese momento en el cual uno tiene que tener lucidez para poder mirar alrededor y ver si es seguro para mí. Como vos decís, por ahí una situación de un incendio, un derrumbe, es muy clara. Uno dice, no me puedo meter ahí, o deberíamos creer, me puedo meter ahí. Pero por ahí, una situación, como la que vos dijiste, un accidente de tránsito, es una situación insegura, pero puedo volverla segura. Claro. Lo importante es que yo asegure la escena antes de poder actuar. Como vos dijiste, puedo señalizar, puedo hacer que el tránsito se desvíe y ahí recién poder actuar sobre la víctima para no convertirme en una. Claro. Y no te lo pongo más simple, ni siquiera vamos al accidente de tránsito. Vos vas saliste a la plaza a correr un rato, no sé si te gusta salir a correr, sos de los running, están más muy de moda. Vos saliste a la calle, saliste a la plaza, estás corriendo y de repente ves un muchacho que está corriendo con su perro, ¿sí? Con su hermoso Rottweiler, ahí corriendo los dos, y de repente el muchacho se desploma. Y yo me acerco rápidamente a tratar de ver qué le pasó, me identifico, digo, le tengo que hacer RCP. Hay un factor de riesgo ahí que tal vez no consideramos. El perro. Exacto. El perro es un factor de riesgo. Sí. Claro. Y por ahí, en el momento, tal vez no lo notamos, pero si el perro ve que yo me pongo encima de la persona y empiezo a comprimirle el pecho, que es lo que tengo que hacer en compresiones torácicas, no lo va a identificar como un RCP. Claro. Va a identificar como estoy atacando al amo. Y lo más probable es que lo ataque. Claro. Mirá qué detalle que no es un detalle. A veces uno piensa en las escenas más catastróficas, pero a veces las situaciones cotidianas de la vida también son escenas inseguras. Tenemos que tener ese ojito para decir, ¿puedo entrar o no puedo entrar? Ya que mencionaste este último ejemplo en particular que tiene que ver con correr y que lamentablemente es algo que se produce y que es bastante común, reitero, lamentablemente. ¿Cómo podemos identificar si una persona, por ejemplo, está teniendo un paro cardíaco o si está teniendo un ACV, que entiendo que son cosas distintas, pero bueno, ¿cómo puedo identificar que le está pasando eso a una persona como para empezar a iniciar la compresión torácica? Bien, para poder identificar cuando una persona está en un paro cardiorrespiratorio, hay dos conceptos. Todos los que somos legos, ¿sí? Todo el personal que no es médico, tienen dos cosas que tienen que tener muy en cuenta. Una es el nivel de conciencia. La persona, para vos decir que una persona está en un paro cardiorrespiratorio, la persona está inconsciente y no respira. Bien. Es cómo respira y el nivel de conciencia. ¿Cómo sé yo si una persona está inconsciente? Rápidamente tenemos niveles de conciencia, por así decirlo, ¿sí? Que los podemos evaluar rápidamente con una mnemotécnica que es ABDI, A, B, D, I. Ok. ¿Sí? En la cual la A es de alerta, la persona se encuentra alerta, yo me voy acercando y veo que la persona se mueve, interacciona con su medio, por sus propios medios. No necesito que yo genere un estímulo. Si yo me acerco y la persona está quieta, la veo que no se mueve, no responde, los ojos cerrados, entonces ahí yo genero un estímulo, que ahí es donde paso a la B. Es como si yo fuera bajando de escalones. Sí, ¿no? claro. Paso al siguiente escalón y la B es verbal. Yo le genero un estímulo a la persona, verbal. ¿Estás bien? ¿Me escuchás? ¿Cómo te llamás? ¿Qué te pasó? Y veo si hay una respuesta. Que no necesariamente tiene que ser que me conteste, sino que la persona genere un estímulo, ¿sí? Él responda a mi estímulo. Si yo veo que no ocurre eso, puedo generar un estímulo doloroso. Bajo al siguiente escalón, la D de doloroso, ¿sí? Y si ya la persona no responde a mi estímulo doloroso, considero que está inconsciente. ¿Qué hago? ¿Lo pellizco? Claro. ¿Qué No hago? respira. Bien, eso está bueno. Sí, porque acá, cuando nosotros en las capacitaciones hablamos de esto, sale la parte más sádica de todas las personas. ¿Sí? Se les ocurre un montón de formas de generar dolor. Nosotros siempre recomendamos puntos que son dolorosos, pero que no generamos daño. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, se puede presionar los pómulos, ¿sí? En la parte por debajo de los ojos, ¿sí? Es una zona que duele si la presiono. Y otro lugar que es muy doloroso también es en el ángulo de la mandíbula. Justo donde dobla la mandíbula, en la parte de abajo justo de la oreja. Sí. Si quieren los invito a todos a que toquen ese sector. No, justo. yo te creo, sí. Y para que lo prueben, ¿no? Sí, para que vean que no estamos... Que duele de verdad. Es un sector que si
con un pequeño presión ya duele y si generamos nosotros la presión va a doler. Entonces, son puntos de dolor y eso lo que nos va a dar indicativo, lo vuelvo a lo mismo, es que si ya no responde al estímulo doloroso, consideramos que está inconsciente. Entonces ya tenemos una persona inconsciente, una emergencia. Ya activamos el sistema de emergencia, ¿sí? Y después tenemos la otra parte, que es ¿respira o no respira? Si la persona, nosotros nos colocamos, ¿cómo nos damos cuenta si respira o no respira? Miramos su pecho. Si el pecho se mueve, ¿sí? Durante 10 segundos, no lo evaluamos mucho más que eso. Claro. 10 segundos vemos si el tórax se eleva o no se eleva, si tiene mucha ropa o no, misma la situación puede ser que no me deje ver bien. Puedo colocar mi mano arriba y ver si siento el movimiento del tórax. Claro. Si yo, para mí, esa persona no está respirando o escucho sonidos, o mejor dicho, no escucho sonidos, jadeos, sí. Y para mí no está respirando esa persona y está inconsciente, comienzo la RCP. ¿Sí? Comienzo con las compresiones torácicas. Bien. Obviamente activando el sistema de emergencia, ¿no? Sí, claro, previamente. Bueno, esto ya hablábamos en el caso de un paro cardíaco. Después hay un montón de situaciones que también se producen. Imagino que por ejemplo la epilepsia es algo que también debe ser algo bastante llamativo para quien está en la situación y por ahí debe ser bastante, como describirlo, pero digamos, te debe dejar medio paralizado, no sabes qué hacer. Sí, cuando tenemos esas crisis, ¿sí? esas crisis epilépticas, lo que es muy importante en esas situaciones es mantener a la persona segura. ¿A qué me refiero con esto? Si tiene movimientos, porque no todas las crisis tienen movimientos, pero las que tienen movimientos sobre todo, es muy importante cuidar la cabeza de la persona. Claro. Cuidar la cabeza y cuidar si, por ejemplo, tiene cosas alrededor que puedan golpear las extremidades, tratar de moverlas, tratar de no tanto restringir el movimiento de él, sino mover las cosas para que no se golpee y sostener bien su cabeza, ¿sí? Lo que podemos hacer es ponerlo de costado, ¿sí? Hay una maniobra que es posición lateral de seguridad, se llama, ¿sí? Nosotros la mostramos en los cursos, que es una maniobra que se puede hacer, se lo mueve en tabla, de manera ponerlo de costado, ¿sí? Y de esa manera lo tenemos controlado. Claro. Bien, la realidad es esa, cuando uno tiene una crisis, hay que esperar a que pase la crisis, a menos de que si vemos que dura mucho, sí es un problema. Igual siempre se activa el sistema de emergencia. Pero eso es lo primero que hay que hacer. Es lo primero que hay que hacer. Es muy importante, vuelvo a lo mismo, a veces es algo que se pasa un poquito por alto, pero es sumamente importante activar el sistema de emergencia, porque es lo que va a hacer que llegue el personal idóneo, ¿sí? Que nos llegue la ayuda que necesitamos. Porque estamos hablando de primeros auxilios. Son cosas básicas que podemos hacer en el lugar, porque estamos en el lugar. Pero tiene que llegar el idóneo al lugar. Lo loco de todo esto es que, claro, uno piensa y, no sé, yo nunca voy a tener que hacer una operación a corazón abierto, porque no lo voy a hacer nunca. Ahora, primeros auxilios uno nunca sabe cuándo va a tener que hacer, ¿no? Eso es lo loco de todo esto y lo que uno tiene que tener presente. Y peor aún, uno no sabe cuándo eso lo va a tener que hacer con alguien que quiere, que es aún peor todavía. Entonces, bueno, digamos, está bueno tener este conocimiento, formarse. No sé, por ejemplo, algo que puede llegar a pasar. Me corté, ¿no? Me corté, estoy sangrando mucho. ¿Qué hago? Bien, te lo voy a responder desde algo que dijiste antes que está muy bueno, que vos dijiste, no sé cuándo lo voy a tener que usar, tengo que estar capacitado. Los primeros auxilios, es buenísimo que nos capacitemos al respecto, porque como decís, no sabemos cuándo se nos va a presentar una situación que me amerite que yo los tenga que utilizar. Lo más importante en los primeros auxilios, como dije antes, es estar en el lugar. Si yo no estoy en el lugar, no puedo ayudar. Sí, claro. Y muchas veces actuamos, como quien diría, por instinto. Muchas veces nosotros actuamos dando primeros auxilios como instinto, como lo que vimos en algún lado, y muchas veces es correcto lo que hicimos, otras no, pero muchas veces actuamos por instinto y actuamos bien. Y perdóname, me remito, vos te cortás, ¿qué harías? ¿Qué haces cuando te cortaste el dedo? Estabas cocinando y te cortaste. Te paso la pregunta a vos. Y lo metés abajo del agua. Depende cuál es el nivel de cortar. Pero, de corte, sí, muy bien. Creo que metería el dedo y después me desinfectaría y trataría de tapar la herida. Bien. A mí me pasó que yo me corté con la mini pimer, peor. Sí.
que me levanté parte del dedo. Mirá la cara de Ricky, estamos viendo estaba sola con mi nene y lo primero que hice fue eso, ¿no? Ver qué tan grande era el tema. Sí. Me limpié, me puse agua oxigenada y llamé al papá de mi nene y le dije, vení porque tenemos que ir a una guardia o alguna, a ver qué tan grave es esto. Pero bueno, bien. No sé, es lo que se me ocurrió hacer. Está muy bien. Fíjense en cómo, no sé si hicieron cursos de primeros auxilios, pero fíjense en cómo uno instintivamente a veces ya tiene más o menos la idea de qué cosas hacer, ¿no? Si estoy sangrando, tengo que detenerlo. Lo primero que se me viene a la mente. Si estoy sangrando, tengo que cortar... alguna venda, algo. Claro, a mí la canilla me pierde agua, tengo que ver cómo corto el agua. Estamos más o menos en algo parecido, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos cortamos, o tenemos una lesión exsanguinante, ¿sí? En la cual estamos perdiendo sangre, una hemorragia, si es externa, ¿sí? Lo que vamos a hacer es cubrir la zona, ¿sí? Lo que vamos a hacer se llama presión en el lugar, ¿sí? Hay diferentes niveles, según Stop the Bleed, ¿sí? Que es donde nosotros basamos normalmente, en el cual uno lo que va haciendo es ir progresivamente trabajando esa herida, dependiendo de qué es lo que nos cortamos, ¿sí? No es lo mismo un sangrado arterial que un sangrado venoso, que un sangrado capilar, son diferentes, pero lo que nosotros normalmente vamos a hacer en una situación como esta es presión directa, es decir, colocamos algo que tape la herida y generamos presión en el punto, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar que esa sangre salga. Claro. Es muy simple como eso, y darle tiempo a que nuestro cuerpo pueda hacer la coagulación y pueda tapar ese agujero, por así decirlo, ¿sí? Y que deje de sangrar. Después podemos tener vendajes compresivos, existen los torniquetes, ¿sí? Que son progresivos yo no pude detener ese sangrado. Pero más o menos los que son los sangrados más comunes, hogareños, por así decirlo, con una buena presión directa deberíamos controlarlos, ¿sí? Bien. Y lo que yo siempre digo, no lo digo yo, sino que es la hemorragia más peligrosa siempre es la que no se puede controlar. Claro. Entonces, si yo no puedo controlar la hemorragia, tengo que acudir a un centro asistencial, tengo que activar el sistema de emergencia. Bien, en ese caso también es importante desinfectar la herida o no, o esperar al servicio médico. Bien, depende de dónde esté el nivel de la herida. Okay. Volvemos a lo mismo. Ustedes, por ejemplo, me dieron el caso, hablamos en hogareño, puedo desinfectarme, puedo tratar la herida para que no se me infecte, porque sería malo que se me infecte. Si yo estoy en un lugar, en la calle, en el cual no voy a tener elementos que estén esterilizados. No voy a tener una gasa estéril, tal vez, no voy a tener algo que pueda utilizar en la herida, voy a utilizar lo que tenga a mano. Porque lo importante en ese momento no va a ser la infección, sino controlar la hemorragia. Yo tengo una hemorragia muy abundante, tengo que controlarla. Indistintamente con que después me darán antibióticos, después el sistema de emergencias me ayudará a sobrepasar esa infección, tal vez. Pero si yo no detengo el sangrado, es lo más inmediato y es lo que va a poner en riesgo mi vida. Ahora, Juan, y ya vamos a la parte de capacitación, porque obviamente que se brindan cursos y eso es lo más importante de todo esto, pero quería preguntarle por un caso en particular que quizás no es físico, no se ve, que tiene que ver con, por ejemplo, una ACV. ¿Cómo identificar que a la persona le está pasando algo? Porque, digamos, de todo el resto, todo lo que hablamos se ve, es sencillo de darse cuenta. Ahora, ¿qué cosas tengo que prestar atención si está pasando esto, ¿no? Si se está generando una ACV, ¿qué características tiene o cómo puedo notar que algo está sucediendo en la otra persona? Bien, para lo que es ACV, mismo, ¿no? Sí, para lo que es ACV existe también una mnemotécnica que es el FAST, de rápido en inglés, FAST, ¿sí? En el cual también tomamos ciertos parámetros. ¿Cuáles son? La F, ¿sí? Es de face, de cara. Sí. Lo que vamos a hacer, en caso de que le está ocurriendo a otra persona, ¿no? Lo podemos aplicar a nosotros, claro, pero me pongo un espejo y lo veo, es ver si la persona tiene dificultad para moverse, ¿sí? Para tener movimientos en la cara. A veces, muchas veces refieren, siento que se me entumeció una parte de la cara o que no puedo mover una parte de la cara. La parálisis, la famosa parálisis. Exactamente. Entonces lo que yo voy a decirle es, levanta las cejas, fruncí el ceño, ¿sí? Apreta la nariz, sonreí,
¿sí? Voy a hacerle que haga ciertos gestos y lo que yo voy a ver es que su rostro sea idéntico de los dos lados, claro, y que no haya una diferencia entre las dos partes. Eso es a nivel de la cara. A nivel del A, ¿sí? Es de arms, de los brazos. Sí, voy a ver si la persona tiene debilidad. Por ejemplo, no puede levantar los brazos, siente debilidad, siente alguna parestesia, ¿sí? Le dificulta el movimiento. Sí. Bueno, eso también me va a dar una alarma. Después pasamos, ¿sí? a la S, ¿sí? Cuando hablamos de la S es de speech, ¿sí? Es si la persona tiene dificultad para el habla. ¿Tiene dificultad para el habla o para la comprensión? Eso también es importante, ¿sí? No solo si tiene dificultad él para articular las palabras, sino también para comprender lo que yo le estoy diciendo. Claro. Si yo le hago una pregunta y me contesta algo totalmente incoherente, no hay una concordancia. Claro. También, o él empieza a referirme cosas que no son las correctas, ¿sí? Claro. Entonces, si hay alguna alteración en el habla o la comprensión, también nos va a dar una emergencia, ¿sí? Nos va a dar este indicio. La señal, claro. Y la T es de tiempo, ¿sí? Time. Que es lo que nos dice es, si identificamos alguna de las anteriores tres, rápidamente hay que acudir al... Claro, no es que le tiene que pasar todo, sino que una ya es una alarma para... Exactamente, si vos identificás algo de eso, rápidamente hay que acudir al hospital o activar el sistema de emergencia. ¿Y en ese caso es mejor trasladarse o no? Depende de si podés trasladarte, o sea, claro, eso va a depender mucho de uno, ¿sí? Si alguien lo puede trasladar, claramente esa persona... No va a ir. No es conveniente que se traslade sola, ¿sí? Pero sí, esa sería. María, bueno, hablamos de un montón de situaciones, y se trata de explicar, esto es radio, tenemos esa limitación y por ahí es más complicado, pero para eso están los cursos, ¿no? En donde se muestra, se trabaja, se practica. Sí, totalmente. Nosotros tenemos una cartera muy amplia de cursos, obviamente. División Prevención Federal de Riesgos, dentro de la Superintendencia de Bomberos, obviamente que canalizamos incendio, pero también tenemos nuestra parte de primeros auxilios. Claro. Y hablamos mucho con todo, ampliando un poco lo que dijo Juan, sí, con esto del sistema solidario, ¿no? Que es una palabrita que usamos muchísimo, que es que lo que podemos ver en las capacitaciones se pueda replicar no solamente en las casas, en el ámbito laboral y en el ámbito social también. Sí, claro. Se trata de generar esa conciencia, de trabajar mucho sobre el primer tiempo de respuesta, ¿sí? No nos basamos en todo lo médico, eso no. Sí, sino claro, en lo cotidiano que podemos hacer con un compañero de trabajo, cómo lo podemos ayudar y tratar de destruir un poco los mitos, porque hay muchos mitos de que no abordo a la persona, no lo ayudo, claro, demás. De hecho, te comento, nosotros hace 2 años aproximadamente, la Policía Federal, pionera a través de la Superintendencia de Bomberos y Protección de Riesgos, incluimos nosotros en las capacitaciones un dispositivo que es el Womanikin, que han venido de hecho acá a presentarlo, que es una funda con senos. Y voy a esto de los mitos, porque el desconocimiento de la gente hace que a la mujer se la aborde en un porcentaje muchísimo menor, ¿no? Ante una parada cardiorrespiratoria. Claro. Entonces esta funda con senos permite hacer la capacitación mucho más realista y tratar de reducir ese porcentaje de mujeres que no son abordadas a tiempo. Claro. Ese es un poco el eje, ¿no? de las capacitaciones. Y obviamente tratar de darle no solamente al personal propio de policía, de ciertos parámetros para que pueda abordar en situaciones comunes de trabajo. En cuanto a las capacitaciones, bueno, además está decirlo, tenemos a Juan, son excelentes instructores todos. Siempre se trata de trabajar en base a las experiencias y tratar de abordar casos que pasen en la actualidad y muchas experiencias también, no solo del personal policial, sino también de la comunidad que nos requiera. Claro. Así que para eso estamos y obviamente los invitamos a todos a que nos consulten por los cursos y bienvenidos sean. Eso creo que es lo importante, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos antes. Lamentablemente, y debe ser una de las pocas cosas que uno lo tiene que hacer. Sí, totalmente. Porque lo tiene que hacer, porque lamentablemente a veces toca, porque se encuentra con la situación, porque uno está solo con otra persona y pasa. Entonces, creo que lo importante es eso, es la capacitación, porque aunque sea un curso y no continúes,
bueno, ya es un conocimiento más que tenés y esos segundos imagino que deben ser claves para salvarle la vida a ese otro que está ahí con nosotros. Sí. Incluso, y esto a nivel personal, hay en muchísimos casos siempre volvemos a los lugares a reforzar anualmente las capacitaciones. Y un número muy considerable siempre nos dice, vos sabés que nos pasó esto en casa, o se ahogó mi hijo, claro. O mi hijo se tragó una moneda, pánico, sí. O le pasó esto a mi mamá, y hice lo que ustedes nos dijeron y pudimos, no sé, aplicar a tiempo esta maniobra y se salvó. Sí. Y para nosotros es espectacular, claro. y decimos, bueno, este es el camino. Claro. Así que bueno, vamos por esto y como siempre digo, tenemos el recurso humano y también el material para hacerlo, que es lo más importante, y el acompañamiento también de nuestras instancias superiores también, como siempre decimos, que acompañan el proceso y bueno, y vamos siempre a la prevención. Totalmente. Para aquellas personas que nos están escuchando y que quieren participar de los cursos, o no sé si también irán ustedes a hacer capacitaciones a otros lugares, sí, ¿cómo se contactan? Se pueden contactar con nosotros a los teléfonos por conmutador y pedir por la División Prevención Federal de Riesgos. Bien. Nos contactan o por intermedio de la superintendencia nuestra, y nosotros vamos, se coordina y se hace la capacitación de acuerdo también a la temática que se requiera. Buenísimo. Bueno, María, Juan, la verdad que muchísimas gracias por venir. A ustedes por la invitación. Está bueno para nosotros también, para que te escuchen, pero también, sobre todo, para que sepan lo profesionales y lo sencillo que se explica y que con un rato le pueden salvar la vida a alguien, y eso es importante decirlo y recalcarlo para todos los que están del otro lado, y también motivarlos, ¿no? Para que vayan, hagan los cursos, sepan. Es la clave de todo esto, sin duda. Así que bueno, muchas gracias por haber venido aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Seguimos aquí en Mañana Federal. Federal 99.5.